Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenas tardes con todos. Somos el grupo 1 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, dirigido por la profesora Silvia Doris Bermúdez Asto. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro proyecto emprendedor de difusión cultural, que es sobre el documental Trilce. Bien, empecemos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la biografía de César Vallejo, cómo fue sus estudios, su infancia. Bien, según Richard Guamán, en el año 2018, César Abraham Vallejo Mendoza fue un eminente literato del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en un pequeño poblado en la Sierra del Norte del Perú. Fue el último de 11 hermanos de una familia humilde. Su padre, Francisco Vallejo, era maestro de escuela y músico aficionado, mientras que su madre, María Santos Mendoza, fue o era ama de casa. Bien, Vallejo comenzó su educación primaria en Santiago de Chuco y después se trasladó a la escuela en Trujillo. Desde muy joven, Vallejo mostró un gran interés por la lectura, la escritura, ya que a pesar de sus problemas económicos que pasaba su familia, Vallejo logró culminar la secundaria eh, en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Después de culminar su secundaria, Vallejo se mudó a la ciudad de Lima para continuar sus estudios en la Universidad Nacional de San Marcos, pero lamentablemente por problemas económicos no llegó a culminar su carrera. Esto decidió que Vallejo regresara a Trujillo y empezara a estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo filosofía y letras. Después, Vallejo trabajó como maestro en varias localidades rurales del Perú, ya que esta experiencia influyeron profundamente en la poesía de César Vallejo y también en su compromiso social. Según López y Aguilar, párrafo 1 al 7, mencionan que la vida de César Vallejo fue crucial, debido a que fue involucrado en distintas situaciones vulnerables en la ciudad de Trujillo. Fue detenido por el delito de asalto, incendio, homicidio frustrado y entre otros. Debido a esto, fue encerrado injustamente durante casi 4 meses, donde realizó su segundo libro de poemas llamado Trilce. Este escrito fue difundido gracias a que ganó el certamen de 1921. Ya en 1925 tuvo su primer viaje a España, donde fundó la revista Favorables Paris Poemas, junto a Juan Larrea. Y también conoció a Georgette Philippart, quien pasaría a ser su esposa. En 1930 fue expulsado de Francia y se instaló en Madrid. Fue ahí donde publicó la segunda edición de Trilce. También Vallejo ofreció su ayuda cuando comenzó la guerra civil en España. Finalmente, un 15 de abril de 1938 falleció. Un año después de su muerte, Juan Larrea, Jean Caus y Raúl Porras comenzaron a publicar las obras de Vallejo. Trilce se define como difícil y dominante. El primero porque la redacción de los escritos es hermética y los poemas tienden a borrar sus propias referencias. El segundo impone el lenguaje para mencionar todo nuevo, así mismo como si nada estuviese mencionado. Pero, ¿qué significa Trilce? Ahora vamos a hablar cómo Vallejo fue inspirado para hacer su obra Trilce. Bueno, Vallejo encontró inspiración para Trilce en diversas fuentes, tanto personales como artísticas, políticas. En primer lugar, la obra de Vallejo refleja la extensa experiencia de su vida poética, marcado por la pobreza, las enfermedades, la injusticia social, la soledad. Vallejo vivió en una época convulsional en Perú y en el mundo, y en esas circunstancias influyeron en su visión y en su escritura. Además, Vallejo fue inspirado en corrientes artísticas vanguardistas de su tiempo, como en el surrealismo y en el expresionismo. Trilce rompe muchas veces con la convención poética,
Aparte de eso, las poesías tradicionales y experimenta con formas y el lenguaje utilizado, imágenes fragmentadas, juegos de palabras, negociaciones y una síntesis donde Vallejo busca expresar la angustia, la complejidad de la existencia, parte de la existencia humana, a través de unas poesías innovadoras y desafiantes. En cuanto a la temática en Trilce, podemos darnos cuenta que aborda temas en las alteraciones, la opresión, el amor, la muerte, la identidad vallejiana, las identidades. Vallejo también utilizaba imágenes, metáforas poderosas para transmitir sus preocupaciones y reflexiones sobre las condiciones humanas. El poeta sumerge en los abismos del lenguaje y la conciencia, explorando los límites de la expresión poética. Acá podemos ver cómo Vallejo fue inspirado dentro de su obra, ya que vivió muchas cosas, acá en el Perú, en donde fue a París. Aparte de todo eso, pudo ver cómo fue reprimido todo esto, y gracias a todo ello, él pudo inspirarse y pudo demostrar lo que él sentía a través de sus obras, y todo el cariño que sentía. Gracias. Hoy hablaremos sobre cómo fue la inspiración de César Vallejo al hacer su poemario El Trilce. Y bueno, la inspiración de Vallejo para el Trilce proviene de su experiencia personal y de la época en la que vivió. Ya el poema refleja la angustia, la soledad y la desesperación que Vallejo experimentó en su vida. También así como su preocupación por la solidaridad con las personas más sencillas y humildes. Y también se ha señalado que el poema muestra el cariño de Vallejo hacia su madre y a sus hermanos. También Trilce es una obra de gran profundidad poética y literaria y ha sido objeto de numerosos análisis y estudios críticos. Su estilo audaz y experimental, tanto en el uso de lengua como en la estructura del poema, lo convierte en una obra única y desafiante. La obra Trilce del poeta peruano César Vallejo se compone de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos. Los poemas están escritos en una variedad de estilos, desde el verso libre hasta el soneto, y exploran una amplia gama de temas, desde la injusticia social hasta el amor y la muerte. La estructura de Trilce es compleja y desafiante. Los poemas no siguen un orden temático o cronológico claro, y a menudo se caracterizan por su uso de lenguaje innovador y experimental. Vallejo utiliza neologismos, juega con la sintaxis y la métrica, irrumpe con las convenciones tradicionales de la poesía. A pesar de su complejidad, Trilce es una obra maestra de la poesía moderna. Vallejo utiliza su lenguaje innovador para explorar temas complejos y difíciles, y su obra ha tenido un impacto significativo en la poesía en lengua española. Trilce es considerado un importante exponente de la vanguardia literaria en América Latina. Vallejo experimentó cómo el lenguaje y la forma poética rompiendo con las convenciones literarias tradicionales de la época. En Trilce, Vallejo empleaba un lenguaje poético muy innovador y experimental, utilizando imágenes surrealistas, metáforas inusuales y una sintaxis que desafía las normas gramaticales tradicionales. Su estilo desafía a los lectores a interpretar y a descifrar sus versos. A pesar de su estilo vanguardista, Vallejo aborda temas universales en Trilce, como la soledad, la alienación, la injusticia social y la angustia humana. Sus poemas a menudo exploran la experiencia del individuo en un mundo de crisis. César Vallejo era un escritor profundamente comprometido con cuestiones sociales y políticas. Trilce refleja su conciencia de las desigualdades y la opresión de la sociedad peruana de su época. Trilce no fue ampliamente comprendido ni apreciado cuando se publicó por primera vez. Su estilo tan vanguardista y su lenguaje oscuro desconcertaron a muchos críticos y lectores. Sin embargo, con el tiempo la obra de Vallejo ha sido reevaluada y ahora es considerada una contribución significativa en la poesía del siglo XX. Los amigos del Bate reconocieron que para la creación de algunos poemas, Vallejo tuvo gran inspiración en Otilia Villanueva, una dama de piel blanca, sociable, alegre y de una belleza única, que enamoró perdidamente al gran poeta. Su amor fue tan infinito que
que casi llegaron a tener un hijo aquí en Perú. Vallejo convirtió a esta excéntrica mujer en su musa, a quien le escribió 15 poemas, donde describen los acontecimientos más importantes de la relación amorosa. Esta historia de amor estuvo llena de felicidad al principio, pero marcó un trágico final el 9 de julio de 1919, pues la relación se había terminado. Desde ese entonces, el poeta la recuerda con versos tristes que se plasman en el poemario Trilce. Existen diferentes versiones sobre el origen de la palabra trilce. Una de ellas es la combinación de triste y dulce, otra que era el nombre de una flor que crecía en el pueblo donde él nació. Tiempo después, en una entrevista que se dio con un periodista español, a Vallejo, donde reveló que no tenía significado alguno, pues al repetir muchas veces el sílabo en su mente resaltó tri, y al combinarlo con ice le agradó más la entonación y de ambos determinados que era una palabra única y hermosa. Por ello no lo pensó más y llamó así a su poemario. Continuando con el tema, daré a conocer los dos puntos que se dan en el poema. El primer punto hablan de un lugar inalcanzable, un lugar al cual no se puede llegar ni por más que tengamos buenas acciones o un corazón bondadoso. El segundo punto hace referencia de un horizonte color té, el cual se quiere colonizar para conocer lo que hay en ello. En resumen, el poema transmite una sensación de misterio y la imposibilidad de alcanzar determinados lugares o estados de ser. En la actualidad, la poesía consiste en reflejar sentimientos, actitudes y experiencias de la vida misma. En cuanto al trazo escrito en trilce, hay gran similitud, empezando por la justicia, que denota muchas falencias, dando preferencia a los de la clase alta. Otros de los aspectos semejantes es la carencia de valores en nuestra sociedad, lo cual no nos deja progresar como una nación culta de la misma. Además del amor incomparable que se le tiene a una madre y la libertad de expresión en muchas poesías. Actualmente llevan aplicando como principal voz ante las injusticias sociales. Es importante tomar conciencia del día a día, que el amor de una madre no es eterno, que un día puede estar y al otro ya no, pero recordar siempre que es un amor sin límites, un amor sin barreras, que nada le es imposible. Por otro lado, la justicia. Todos somos iguales ante la ley, no debe de haber preferencias por las clases sociales, ya que todos somos inocentes, culpables hasta que las pruebas digan lo contrario. Y al que castiga injustamente debe de ser sancionado de acuerdo a la ley y de la sociedad pues determine.